Acabamos de dirigirnos a Jesús sacramentado, un imperativo de urbanidad en la piedad, dirigirse al más importante, dirigirse a Dios, que ha tenido la infinita delicadeza de quedarse con nosotros, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad, en los agrarios. Y bajo esa mirada materna de María Santísima, de la Virgen de la Medalla Milagrosa, que muy a menudo, cuando me acerco a la capilla a rezar, la miro y me viene a la mente que fue Javier López de la Puerta quien me la presentó, por decirlo así, en mi primer encuentro con él. Quiso que nos acercáramos los dos y me dijo: don Antonio, esa imagen habla. Evidentemente se refería a un hablar en el corazón. Y no me importa reconocer, más bien todo lo contrario, que al Señor, a través de ella, tantas veces pues le he encomendado y le continúo encomendando que mi presencia aquí contribuya a configurar lo que debe ser la capellanía de una institución académica y consciente. Perdonar este excursus, pero me parece que tiene interés, de que Javier López de la Puerta pues quiso, y así me lo manifestó, que el capellán de San Telmo pues fuera un sacerdote del Opus Dei, precisamente para asegurar que San Telmo no necesitaba el calificativo de católico. Un sacerdote del Opus Dei precisamente para asegurar que en San Telmo estuviera muy claro que quienes mandan son los órganos de gobierno de San Telmo. Y diría, en tercer lugar, que un sacerdote del Opus Dei, para asegurar esa mentalidad laical, es decir, una presencia discreta que recuerda que se trata de crecer en libertad y responsabilidad personales, que es lo que el cristianismo desde siempre ha predicado. Aunque haya habido alguna mezcla, que son las que hay que ir superando, respecto a la jerarquía. Pero en fin, este no era el asunto de nuestra meditación de hoy, sino que era la alegría cristiana. Hace muy poco ha fallecido un sacerdote que ya de laico era un gran amigo, coincidimos en Roma, un sacerdote sevillano, paraba señas, pero que llevaba, yo creo que más de 30 años trabajando como sacerdote en Filipinas, un sacerdote de la obra. Su nombre es Julio Peñacova, es de la familia de los Peñacova, 7 u 8 hermanos, y todos ellos desde siempre se han caracterizado por una especial alegría y además alegría sevillana.
Entonces me llamó la atención, claro, me llamó la atención y no me extrañó. Cuando me enviaron el recordatorio de su fallecimiento, y aparecía una foto suya, ciertamente ya sin pelo, con sotana blanca, como se lleva en Filipinas, y estas palabras: quiero que estés siempre contento, porque la alegría es parte integrante de tu camino. Pide esa misma alegría sobrenatural para todos. Es el número 665 de Camino. Me parece que es un exponente claro de la alegría cristiana. Julio no había perdido la alegría y me consta que no la perdió hasta el último instante. Otra cosa es los dolores que llevaba consigo, el cáncer que tenía. Y sus hermanos, pues, aun en medio de la tristeza, de la separación terrena, estaban absolutamente serenos. Es más, en el momento que se empezaba a hablar de Julio, se vislumbraba una sonrisa en ellos. Ni siquiera la muerte le había robado la alegría, ni a él. Ni siquiera la muerte le había robado la alegría a su familia. Preguntémonos tú y yo en la presencia del Señor, ¿cómo es mi alegría? ¿Y cómo es la alegría también de quienes nos rodean? ¿Es una alegría frágil? ¿Es una alegría que se podría, pues, calificar del género depende? Es decir, el que yo esté alegre o no lo esté depende de. Y ahí aparece un elenco que en esta cultura que vivimos, pues, cada vez es más amplio. Depende de que esté sano, depende de que me quieran, depende de que me valoren, depende en algunos casos incluso de que produzca mucho, mi trabajo sea muy productivo. Depende de que pueda satisfacer, pues, algunos caprichillos, o no tan pequeños, ¿no? Depende de que tenga, pues, un buen ropero. Decir de que sea guapo o feo a mí me cuesta, diría de que sea guapa o fea. Pero, en fin, en estos tiempos puede ser que haya varones que se hayan olvidado de aquello de que el varón, como el oso, cuanto más feo, más hermoso. Pues el beato Álvaro hizo un milagro. Hizo un milagro al no mucho tiempo de morir, que cuando me lo contaron y después lo leí, me resultó simpaticísimo. Una niña de, me parece que 19 años, pues estaba y llevaba tiempo estando muy preocupada con su nariz. Se miraba al espejo y le parecía que tenía una nariz desmesuradamente larga. Y esto le entristecía. Murió don Álvaro, en fin, comenzó el proceso y sin decir nada a nadie, pues le hizo una novena. Una novena, pues, ¿para qué? No lo sé muy bien, pero es por mi nariz. Según escribía la criatura, cuando terminó la novena, ese día se miró al espejo y se vio preciosa. Y preciosa con una nariz preciosa. Y escribió el favor.
Su alegría era una alegría del género depende, en este caso de la nariz. Y de alguna manera con esa pequeña caricia pasó a ser la alegría que Dios manda, la alegría que Dios quiere, la alegría que Dios espera. Hoy que se nos invita a tener todo asegurado, cosa que es imposible, la verdadera alegría cada vez es más difícil. Porque depende del testamento de mi tía, por ir a cosas que ocurren, ¿no? Porque depende de a ver qué pasa, pues este puente, ¿no? Depende de mi jefe, de mi jefa, de con qué pie se levante. Depende de quién gane las elecciones, ¿no? Uno va sumando, va sumando, va sumando. Y claro, dice, no son cosas malas. Pero nuestra alegría no puede estar condicionada, no puede tener esos condicionamientos en concreto. Y esto no significa que no disfrutemos tantas cosas preciosas que hay en nuestra vida. Y esto no significa que seamos insensibles y que haya contrariedades, incluso contradicciones, que nos produzcan un sentimiento, pues, de dolor, de molestia. En absoluto, la alegría cristiana tiene que ver con el masoquismo. Más bien todo lo contrario. Lo que hace es educar nuestra sensibilidad. De manera que poco a poco y siempre con la ayuda del Señor, con esas gracias que nos llegan a través de las manos preciosas de su madre, ¿no? Pues vamos aprendiendo a dar a cada cosa el valor que tiene. Y por supuesto que nos convencemos de que ningún ideal se puede hacer realidad sin sacrificio. Una familia, un hogar, una amistad, un trabajo bien hecho, la elegancia en los tiempos que corren. Y suma y sigue. Pues claro que requiere sacrificio. ¿Cómo conseguir entonces esa alegría que no sea una alegría del género depende, sino una alegría estable, una alegría, podríamos decir, inamovible, por supuesto, que con sus pequeños paréntesis, pero pequeños, porque se nos va y la recuperamos. Aquí es donde entra el cristianismo. ¿Qué le decía nada más y nada menos que San Pablo, ¿no? ¿Qué les decía a aquellos primeros cristianos? Y se lo subrayaba, alegraos, o sea, alegraos siempre en el Señor. ¿Qué decía San Pedro? Estad alegres. ¿Qué decía el Espíritu Santo, Dios a través de San Pablo, de San Pedro? Mediante San Pablo, dicho en latín, el omnia in bonum. Y para los que aman a Dios, todo es para bien. Decir, para los que aman a Dios, todo es para bien. Es decir, para los que reconocen el amor de Dios, para los que saben quién es Dios. Para los que creen y lo experimentan, que Dios se ha hecho hombre para darnos a conocer y que Dios
hecho hombre, Jesucristo. Es quien más nos ama. Y para quienes han descubierto eso, el amor de Dios. Claro, hoy en día hemos hecho muchísimos descubrimientos. En el siglo XIX es la locura, es la cantidad de cosas que se descubren. Uno lee una historia de la ciencia y dice, Dios mío, esto es un salto de gigante. Además hemos ido a la Luna. Pero ¿no se nos estará olvidando lo más importante? Que es descubrir a Dios. Y descubrir a Dios es descubrir a Jesucristo. Y es descubrir un amor inamovible. Que no solo es un amor grande, es que es la fuente de todo amor. Cuando en la vida de una persona aparece el amor, aparece con la alegría. Y la alegría va adquiriendo quilates y va dejando de ser bisutería, aunque sea bisutería buena, pero va adquiriendo quilates en la medida en que va adquiriendo quilates el amor. En la medida en que vamos aprendiendo a amar más y mejor, con un amor que no está condicionado porque bebe en el amor de Dios. La pregunta que nos habremos hecho muchas veces, ¿verdad? Y que me parece que sabemos responderla, pero conviene recordarla aquí junto al Señor y pidiéndole que nos ayude. Dice, ¿cómo descubrir a ese Dios amor? ¿Cómo descubrir el amor de Dios? ¿Cómo descubrir ese amor que se encarna en un hombre que vive, que existe, con la misma carne que nosotros, pero gloriosa? Pues hay una respuesta muy sencilla. Lee el Evangelio. Un poquito. A ser posible, todos los días. O sea, lee el Evangelio. Conocí a ya nos acompañará desde el cielo, a un profesor que pasó bastantes años en Canadá y allí pues hizo una gran amistad con un judío muy conocido en los ámbitos judíos y en Canadá, ¿no? Y cuando esa amistad ya pues tenía mucha consistencia, ¿no? Con un respeto recíproco, respecto al catolicismo, el judío, respecto al judaísmo, y además este profesor es que sabía mucho de Sagrada Escritura. Un día le hizo una recomendación al ilustre rabino. Le dijo, ¿por qué? ¿Por qué no lees el Evangelio de San Mateo? El rabino había estudiado mucho las Sagradas Escrituras, pero el Nuevo Testamento prácticamente había prescindido de él. Al día siguiente le llamó. Dice, no he dormido en toda la noche. Empecé a leerlo, continué leyéndolo. En Jesucristo se han cumplido todas las profecías. No se convirtió por un conjunto de circunstancias, sí que se convirtió de corazón. Había descubierto a Jesucristo. Debemos terminar en esos libros preciosos de Ratzinger sobre Jesucristo. Ahí también el diálogo, un diálogo real con un rabino, y un rabino muy conocido, ¿no? Y un rabino que pregunta, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos ha traído este maestro, Jesucristo? ¿Qué es lo que nos ha traído? Y la respuesta de Benedicto XVI es, nos ha traído a Dios. Acudamos de verdad a la Virgen para
con estilo, pero enfrentarnos a esa corriente cultural tan fuerte que quiere crear un mundo sin Dios. Y lo había olvidado, pero lo leo porque traía aquí un recuerdo. Álvaro Domecq, en los años 60, conoció a San José María y después, pues pasa un tiempo y la beatificación de San José María, Álvaro Domecq, pues escribió, Álvaro Domecq, el padre, el famoso rejoneador, alcalde de Jerez, ¿no? Y escribió un artículo sobre San José María y me llamó la atención porque decía lo siguiente, después de hablar del impacto que había significado ese sacerdote en Luis Miguel Dominguín, en su hermana, en fin, en otros toreros. Don José María te daba toda la confianza, te hacía sentir su alegría, y por la confianza, de sentir su alegría, y te pedía un esfuerzo sin pedírtelo. Infundía el amor a Dios, el amor al trabajo y la ilusión de hacer felices a los demás. Estar con el fundador del Opus Dei era sentirse ilusionado. Después ya no importaban los propios defectos ni las debilidades porque se podían superar con la ayuda de Dios que está ahí, esperando que se lo pidamos. Pues nosotros le pedimos ayuda para ser portadores de esta alegría, que es una alegría sin aspavientos, no es una alegría bullanguera, pero sí que es la vida en su mejor expresión. Pues ser portadores de esta alegría para aquellos que nos rodean.